Ahora nuestro invitado es Luis Salas, que bueno, él es maestro Zen. Aquí en Barcelona empecé a practicar. Al principio, pues sobre todo era para mí pues una práctica de meditación, que además pues, me ayudaba mucho, porque ya al final cuando logré encontrar el Zen, pues ya la inquietud inicial ya se estaba convirtiendo en una angustia existencial muy fuerte y a veces con periodos de ansiedad y, y en aumento, y desde que empecé a practicar el Zen, pues la meditación me daba un verdadero sosiego espiritual, ¿no? Y por eso enseguida, a pesar de que tenía pues una cierta dificultad para sentarme con las piernas cruzadas, porque pues no era muy flexible, pero a pesar de eso enseguida me di cuenta de que esta pues era la vía, ¿no? Era la vía que me estaba dando, desde el primer momento, me estaba dando respuesta y sosiego a esta inquietud espiritual. Y a partir de ahí, pues fue simplemente el ir practicando la meditación durante años, empezar a profundizar pues, haciendo retiros y visitando a maestros, y de esta manera me fui pues cada vez implicando más en esta práctica. Cada vez la práctica pues, le daba más sentido a mi vida, y después justamente el poder enseñarla y transmitirla a otras personas fue lo que todavía me dio mucho más sentido, ¿no? Porque al principio diríamos que el poder meditar me sosegaba, pero cuando he podido ser el que transmitía y el que enseñaba y el que ayudaba a las demás personas, y cuando he podido dedicar toda mi energía a ayudar a los demás, es cuando verdaderamente pues, he encontrado sentido a la existencia, poder abandonar todos esos impulsos egoístas que al final me conducían hacia el sufrimiento, poder dejar de lado todo esa forma de funcionar egoísta y dedicar toda mi energía a ayudar y a servir a los demás para que ellos también puedan encontrar la paz interior y el sosiego. Mi vida ha cambiado más significativamente, ¿no? Es cuando más he profundizado en esta vía interior de autoconocimiento, ¿no? De conocernos a nosotros mismos y conocer cuál es la verdadera naturaleza de nuestra existencia, la naturaleza de nuestra mente. Ha sido el poder dedicarme a los demás. Quizá lo que más ha abierto mi corazón